La Fuerza Aérea dispuso del avión Júpiter Boeing 767 para recoger 28 toneladas de ayuda humanitaria internacional para los habitantes de la isla de Providencia. En este momento iniciamos nuestro vuelo hacia Puerto Rico, hacia la ciudad de San Juan, y de allí partiremos a Islas Caimán. Con el avión desocupado, lleno de esperanza, la tripulación inició el viaje Bogotá-San Juan de Puerto Rico, 2 horas 55 minutos. Allí se recogieron 5.4 toneladas de ayudas, carpas de lonas resistentes, donde los isleños pueden quedarse temporalmente, y también filtros de agua potable. En este momento, a través de ADRA Internacional, como socios de ellos, estamos enviándoles a más de 2.000 carpas o toldos para que puedan guarecerse los hermanos allá colombianos en Providencia. Esperamos que esto sea de bendición para nuestros hermanos allá. Además de una ONG pequeña que se llama Padma Koi Relief, que nos donó esos 30 kits que están en las cajas rojas. Son filtros de agua potable con instrucciones de armado, y cada filtro sirve para 100.000 galones. Qué bueno tener esa oportunidad de venir acá y poderles llevar ese apoyo que tanto necesitan. Increíble, de verdad, poder ayudar a la gente. Después de la primera carga, el avión cerró sus puertas y el viaje continuó hacia Islas Caimán. Más de 22 toneladas de ayudas entre carpas, zapatos, herramientas de construcción, entre otros elementos, se recogieron por parte de la comunidad de Islas Caimán. Entre las cosas que estamos enviándole ropa para todos, comida, alimentos no perecederos, que es muy importante. También se me viene ahora a la cabeza estufas de gas, medicamentos en general. También le estamos enviando carpas. En este vuelo también viajaron 11 personas expertas en diferentes áreas de construcción. Para mí es un orgullo estar aquí para darle la mano a mis hermanos, a mi familia. Estoy a cargo de llegar a colaborar con mi pueblo, restauración y reconstrucción de las viviendas. Un vuelo de casi 24 horas, 28 toneladas de ayudas llegaron a San Andrés, una misión llena de solidaridad para la isla de Providencia.